Hola gente, hoy les traigo el resumen de Licorice Pizza, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Estrenada el 26 de noviembre del 2021, tanto la película como el guión, dirección y debuts actorales de Alana Haim y Cooper Hoffman fueron aclamados. Fue nombrado uno de los mejores films del año por el Instituto de Cine Americano y recibió 3 nominaciones al Oscar, incluido a Mejor Película. Sin más que decir, comencemos. En 1973, en California, unos jóvenes, entre ellos Gary Valentine, se preparan para tomarse fotos. Gary se fija en la asistenta Alana Kane, a quien invita a cenar esa noche a Taylor Cook, restaurante que frecuenta. Ella pregunta cómo lo pagará y él revela que es actor. Alana se niega pues él tiene 15 años y ella 25, pero él señala que el destino unió sus caminos. Antes de separarse, ella le dice que quizás se vean después. I'm not gonna see you later. Esa tarde, Gary le cuenta a su hermano menor, Greg, que conoció a la chica con la que se casará. You're gonna be my best man. Más tarde, cenan juntos y hablan sobre sus vidas. Alana odia su trabajo y no tiene planes a futuro. You're an actress. You should be an actress. En cambio, Gary es un joven ambicioso cuya madre trabaja junto a él en relaciones públicas. Ella le dice que será alguien en la vida y la olvidará. Taking photos of kids for their yearbooks when I'm 30. Pero él asegura que no se van a olvidar el uno del otro. De regreso, Alana le da su número y le recuerda que no son novios. Días después, la madre de Gary revela que no podrá llevarlo a The Jerry Best Show en Nueva York, pero necesita de un acompañante para ir de gira, por lo que recurre a Alana. En el viaje, Gary coquetea con una hermosa quien lo reconoce de la película Under One Roof, y uno de sus coprotagonistas, Lance, se presenta a Alana. Bien. En el camerino, Lance le comenta a Gary que está interesado en Alana. La reconocida actriz Lucille Doolittle saluda a los muchachos y le advierte a Gary que no haga payasadas. Él le dice a Alana que era un chiste solo para ella y comienza el programa, en el que presentan un número. Mientras los entrevistan, Gary hace una broma de mal gusto, recibiendo una golpiza de Lucille, quien promete destruir su carrera. Al regresar a California, mientras Gary cena con su madre, divisa a Alana y Lance juntos y le pide a su madre ir a casa. Una noche decide llamar a Alana. Fingiendo ser Lance, Gary habla con la hermana de Alana, quien le pasa la llamada pero no se atreve a hablar. Alana llama de vuelta y se quedan en silencio, solo escuchando su respiración. Cuando Alana invita a Lance a la cena de Shabbat, él se niega a bendecir la mesa porque, a pesar de haber sido criado como judío, se identifica como ateo. Fuera, Alana inquiere si está circuncidado, lo que él confirma. Then you're a fucking Jew. Discute con su familia por hacerle pasar mal rato. You're always thinking things, you thinker. You thinker. You think things. Un día, Gary ingresa a una tienda y, convencido por la vendedora, prueba una cama de agua. Esta experiencia lo anima a presentar las camas de agua junto a sus amigos Kirk, Mark, Greg y una amiga, Kiki, en un festival para adolescentes. Bajo el nombre de Soggy Bottom. Allí se reencuentra con Alana, quien terminó con Lance y a quien le muestra las camas. Mientras Alana habla con Kiki, arrestan a Gary por asesinato. Alana corre tras él hasta la estación, donde el sospechoso principal dice desconocer a Gary, a quien liberan, y sale al encuentro a Alana, quien le reprocha por asustarla y huyen del lugar. Esa noche, Alana sugiere cambiar el nombre del negocio pues no suena llamativo ni excitante. Gary y Alana van a una radio para publicitar el negocio, el cual va en ascenso, y lo renombran Gordo Bernie. La relación de ambos se fortalece. Acuden a Jerry, amigo de Gary y dueño de un restaurante japonés, para pegar volantes, pero se niega pues no va con su temática. Alana pone unos cuantos en el baño y se encuentra con una amiga, Frisbee, quien conoce a Gary, a quien llama un pequeño estafador e inquiere si le pidió que lo masturbara, lo que ella afirma. Good, I'll pass the baton off to you. Cuando Alana contesta, Gary le sugiere ser más sexy.
Ella seduce al cliente y lo convence de comprar una cama al ofrecer instalarla. Él le regaña por excederse I told you to make it more sexy. I didn't tell you to go over to the guy's house and get in his bed. y más tarde la lleva a conocer a la agente Mary Grady, sugiriendo le diga sí a todo. En la entrevista, Mary resalta su nariz judía y atractivo. Alana dice practicar todo tipo de deportes y ser políglota. You're a goddamn fighter, aren't you? I like that. Cuando le pregunta si haría desnudos, inicialmente dice que sí, pero Gary la insta a negarse. De regreso, discuten porque Gary no se siente cómodo con que el público la vea desnuda cuando él no puede ni besarla. Más tarde, cede a mostrarle los pechos, pero lo bofetea cuando pide tocarlos. El día de inauguración, Alana oficia de modelo. En el transcurso del día, las ventas se disparan y Gary conoce a Sue Pomeranz, una niña de su escuela quien pone celosa a Alana, quien le pide conversar a solas sin lograrlo. Does it seem like she's my girlfriend? Kind of. Por la noche, Alana, intoxicada, lo abraza y pregunta si se encuentra feliz por el éxito de ambos, pero él se suelta. Luego, Alana se percata que Gary se lleva a Sue y lo sigue fuera. Tras espiarlos, besa a un extraño y camina a casa. Excuse me? What? Tiempo después, Alana audiciona para un rol junto al actor Jack Holden, quien queda maravillado y la compara con Grace Kelly. La lleva a Taylor Cook, donde aparece Gary junto a dos chicas y pide una mesa frente a la de Alana. Jack ve a su viejo amigo, el director Rex Blau, y lo invita a su mesa. Rex convence a Jack, un amante de las motocicletas, a recrear un truco de su película Los Puentes de Tokyo-san. Luego que Rex invita a los presentes, Jack le pregunta a Alana si podría interpretar a Grace Kelly. Let's ride. Todos se dirigen al campo y Rex da las indicaciones. Antes de salir, Alana pregunta si sabe cuál es su nombre y cae. Gary, desesperado, corre hacia ella mientras que Jack realiza el truco. Luego que Jack se levante y celebren, ambos se retiran del lugar camino a la tienda, donde Alana se queda dormida. Gary desea tocarla, pero decide no hacerlo. Un embargo petrolero perjudica su negocio, pues las camas están hechas de vinilo. Esto provoca una crisis de gas. Cierran la tienda ofreciendo sus productos en un camión. Un día hacen una entrega en la casa del lunático productor John Peters, novio de Barbra Streisand. Él reprocha a Gary por llegar tarde y lo amenaza con aniquilar a toda su familia, en especial Greg, si estropea la casa. Los deja bajo el cuidado de un amigo de la pareja, Steve, pues debe encontrarse con Barbra en el cine. Mientras la instalan, Gary recuerda la advertencia y accidentalmente mojan la alfombra. Huyen del lugar. En el camino, mientras Gary se burla de la amenaza, se topan con John, quien los obliga a regresar. Allí, culpa a Steve por no ponerle suficiente gas al auto y les exige llevarlo a la gasolinera. John inquiere por qué no son pareja y Alana dice ser mayor. Él conversa con ella y cuando están cerca de su vehículo, le ayuda a que no lo roce. En la estación, John se apresura y amenaza a un cliente si no le cede su lugar. Los chicos aprovechan esto para huir. Regresan al lugar donde está el Ferrari, el cual Gary destroza. Allí se percatan que no tienen gasolina y huyen en retroceso aprovechando la cuesta. Finalmente se detienen en medio de una calle. Gary y los chicos van en busca de gas, en tanto Alana se queda dubitativa. Ve a John caminar cerca y romper una vitrina. Logra evitar que la vea y se fija en el afiche de un candidato a alcalde, el concejal Joel Wax. Alana se contacta con un ex pretendiente llamado Brian, quien trabaja para Joel Wax, y la contrata como voluntaria. Tras conocer a Joel, Alana, Gary y sus amigos graban spots publicitarios. La cercanía de Joel y Alana pone celoso a Gary. Cuando intentan grabar una entrevista, los rollos acaban.
En el receso, Gary se entera que el pinball volverá a ser legal, por lo que decide abrir la primera sala de pinball en 34 años. Su inmadurez molesta a Lana, quien afirma que no lo llevará a buscar al vendedor. Because I can drive myself. Discutan porque ella le increpa que el mundo gira a su alrededor, mientras él afirma que si no fuera por él, seguiría fotografiando niños de secundaria. Luego que ella diga que necesita poner en orden su vida, él se retira. A pesar de las amenazas de Lana, Gary se va del lugar. Una mañana, Joel le confiesa a Lana que desde que llegó se ha organizado mejor y se siente inspirado. Una de sus hermanas se le cuenta que Gary les entregó unos volantes y las invitó a la apertura de su sala de juegos, y sugiere que vaya pues al parecer la extraña. Lana se percata que un tipo vigila la oficina y lo encara, sin que él dé una respuesta concisa. Por la noche, Gary se muestra ansioso y frustrado. En tanto, Brian y Alana, a quien Joel invita a tomar una copa, cierran el local. Brian insiste en acompañarla sin conseguirlo. Gary se encuentra con las hermanas de Alana y pregunta si le avisaron de la apertura. Daniel lo insta a buscarla y Gary corre. Mientras tanto, Alana llega al restaurante. Joel le presenta a su amigo Matthew, quien se pregunta por qué sigue con él y le rostra su falta de empatía. Alana se da cuenta que Joel es homosexual y trata de mantener su imagen limpia. Well, then you need to grow up. Le informa que alguien que espió la oficina por la mañana se encuentra allí. Joel dice que justo por eso la llamó, para que lleve a Matthew a su casa como si fuera su novio. En casa, Matthew le pregunta si tiene novio. Ella dice sí y no, pero ambos lloran por el hecho de que los chicos en su vida son unos idiotas. Luego, ella corre al igual que Gary, quien no le encuentra su trabajo. Y ella no lo encuentra en Taylor Cook. Siguen corriendo hasta que se topan frente al cine. La lleva de regreso a la sala de juegos, donde le presenta como la señora Alana Valentine. Ella le llama idiota, pero finalmente se besan. Ambos escapan y ella confiesa que lo ama. Espero han disfrutado el video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.